Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque nos tiene reunidos en esta tarde y noche, y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro una carta general del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siempre a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ore, hermana Mercedes. Señor, gracias te damos. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Vamos a entrar en la meditación de la palabra, Señor, y queremos que seas tú hablándonos a nuestras vidas, y que esta palabra sea para edificación de nosotros y de los hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar viendo al Mesías en su jornada desde la cruz o hacia la cruz y la resurrección. Hoy quisiera hablar acerca de el Mesías que proclamó victoria. Como usted sabe, ayer veíamos al Señor que estaba en la cruz, y después de haber dicho aquella última frase en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la Biblia dice que Él expiró, ya que se acercaba el día de reposo. Un hombre, un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en un sepulcro nuevo que quedaba cerca del escenario de la cruz y la escena de la crucifixión. Muchos se plantean una pregunta: ¿en dónde estaba Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección? Yo hoy quiero que veamos un pasaje que vemos en Pedro, desde el capítulo 3, desde el verso 18 al verso 22. Pero antes de leer a Pedro, quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del verso 53 al verso 58. Dice así Pablo a los corintios: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este pasaje que leemos allí tiene mucho que ver con la importancia de la resurrección. Pero hoy quisiera que veamos qué pasaron horas antes del evento de la resurrección. ¿Qué es lo que pasó desde que el Señor Jesús expiró hasta que el Señor Jesús resucitó? Vemos también que Pablo nos presenta una proclama de victoria, una proclama que también podríamos decir que va a ser nuestra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos decir que esa proclama la dijo el Salvador el día que resucitó. Pero hoy quisiera que analicemos, porque hay un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre la muerte y la resurrección, como yo decía, que está allí en 1 de Pedro capítulo 3. Porque mire, ya hemos leído el verso 18, pero voy a volver a leer el verso 18, pero también voy a leer el verso 19, que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primeramente, la palabra espíritu que usted ve aquí dice que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. No está hablando de la tercera persona de la Trinidad, está hablando del espíritu de Jesús. Su cuerpo, aquí vemos un contraste entre la carne y su espíritu, no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. La carne de Cristo, es decir, la humanidad, murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu había partido en el momento de su muerte. Mire lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 27, el verso 50. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Usted sabe que Él lo entregó al Padre. Y Él estuvo en otro lugar durante esos 3 días. Y quiero que veamos en este pasaje, en el pasaje del apóstol Pedro, el escenario y la escena del Mesías entre la cruz y la resurrección, donde vamos a encontrar una proclamación de victoria. En el verso 18 de Pedro, vemos que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, a través del sufrimiento piadoso. Jesús nos trajo a nosotros, los seres humanos redimidos por su sangre, a Dios. Nos volvió a reconciliar con Dios. Y quiero que recuerde que Jesús padeció una sola vez. Ya no hay otro sacrificio. Una sola vez por los pecados. Ninguna expiación que pueda complacer a Dios ya se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya el Mesías cumplió con todos los requisitos necesarios. Ya Él dio el sacrificio perfecto. El precio ya ha sido pagado. No debemos hacer un tipo de penitencia para ser salvos. Nuestras obras no nos salvan, pero son el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice, y ahí lo dice Pedro, el justo por los injustos. ¿Por qué? Porque Jesús es un perfecto ejemplo. Él es el perfecto ejemplo del sufrir por hacer el bien. Él por hacer el bien, por darnos vida, Él dio su vida en rescate y murió en la cruz del Calvario. Él es el justo, el que sufrió por todos nosotros los injustos. Y el propósito de todo era necesario. Como vimos ayer, la muerte de Cristo era necesaria a fin de restaurar nuestra relación que estaba rota con nuestro Padre Celestial. Nuestra relación estaba muerta con Dios. Por eso Él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque Jesús sí murió en su cuerpo, pero resucitó de la muerte por el Espíritu Santo. Aquí, la Biblia, ¿qué nos dice? Que el Espíritu Santo fue el que coayudó, porque en la resurrección de Cristo, esto fue una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuérdense que en toda la obra de Dios, los tres actúan. Claro que a veces podemos ver de una manera más clara la obra del Padre, la obra del Hijo o la obra del Espíritu Santo. Pero en la resurrección de Cristo fue una obra atribuida a la Trinidad. Entonces, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo levantó
a Jesús de la muerte. Y también nos dice que el Padre resucitó a Jesús de la muerte, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 4. Dice Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nos dice que Jesús se levantó por sí mismo de la muerte. Jesús también estuvo en la victoria sobre la muerte. Juan nos lo revela en su evangelio, nos lo presenta. En el capítulo 2, en el verso 18, dice así: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, la resurrección fue un trabajo hecho por un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En segundo lugar, ya hemos visto que el Mesías padeció por nuestros pecados. En otras palabras, físicamente el Señor Jesús murió, porque hay muchos que niegan acerca de la muerte de Jesús, piensan que Jesús se hizo el muerto o no quedó muerto totalmente. Recuérdense que cuando iban a quebrarle las piernas, vieron que él ya había fallecido, y para corroborar que hizo un hombre, le metió una lanza. Ahora, en segundo lugar, el Mesías y la proclamación a los espíritus encarcelados. Eso lo leemos en 1 de Pedro 3, del verso 19 hasta el verso 20. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Mire, Pedro, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos presenta el apóstol Pedro? Dice, en el cual. Mire, cuando Jesús murió, alguien estuvo junto a él. Dice, en el cual también fue. Alguien como que lo dirigió. ¿Y quién fue el que lo dirigió? ¿Qué es lo que nos está sugiriendo? Que Jesús fue inspirado, fue guiado por el Espíritu Santo. Y dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y por esta expresión, ¿qué podemos entender? Que esta obra fue hecha en el periodo después de la muerte. Es decir, que cuando él fue a predicar a estos espíritus encarcelados, fue después que él murió, pero antes de la resurrección. Entonces, ¿dónde Jesús fue? Jesús fue al Hades. Jesús fue al Seol. Ahora, quiero hacer una aclaración acerca de esto. Jesús a lo que fue a la morada de los muertos. Y ahí predicó a estos espíritus. De acuerdo con Pedro, en algún momento entre su muerte y resurrección, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. Mire lo que dice Pedro mismo también, pero en el libro de los Hechos, en el mensaje que se dio en el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 31. Dice así, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces mire, Jesús fue al Hades, porque esa era la morada de los muertos. Ahora, muchos han analizado este pasaje, y cuando entienden este pasaje, dice, entonces Jesús fue al infierno. Quiero aclarar esto. En el tiempo de Jesús, el Hades
estaba compuesto de dos lugares. Y esto lo podemos ver porque tenemos la parábola del rico y Lázaro. La Biblia, o mejor dicho, Jesús nos presenta que había un lugar que era un lugar de tormento. Ahí van las personas condenadas. Pero también había otro lugar que era el seno de Abraham, donde estaban los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Jesús fue al Hades, pero lo más probable es que Él no fue al lugar de tormento. Porque ¿por qué tenía que ir al lugar de tormento? Allí van los condenados. Dice, y su carne no vio corrupción. Ahora, desde el seno de Abraham, el Señor Jesús hizo una proclamación especial, una proclamación de victoria. Y quiero aclarar, porque a veces nosotros hablamos del infierno. El lago de fuego es propiamente, o será el lugar permanente y final de juicio para los perdidos. Pero el Hades es el lugar de los muertos. Ahora, en el Hades hay un lugar de tormento. Pero después de la resurrección algo pasaría. Y hoy en estos tiempos actuales, podemos decir que hoy el Hades ya es totalmente un lugar de tormento. En otras palabras, el Hades hoy, o la morada de los muertos se puede decir, porque ya los muertos en Cristo no van al Hades, sino que van al paraíso. Antes de Cristo iban al seno de Abraham, que quedaba en el mismo Hades, pero había esta separación. Entonces hoy podríamos decir que el Hades se convirtió en una especie de infierno, un lugar de tormento, pero el infierno propiamente dicho es el lago de fuego, que usted lo ve en el libro de Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia. Entonces Jesús encomendó, recuérdese, su espíritu al Padre. Y Él murió. ¿Y qué pasó? Entró al paraíso. Mire, cuando Jesús muere, lo más probable es que primeramente entre en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él había prometido al ladrón de la cruz, que le había dicho allá en Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entre la muerte y la resurrección, Él visitó el Hades, en donde pronunció un mensaje a los ángeles, a los espíritus encarcelados. Y quiero aclarar esto de los espíritus encarcelados. Según lo que nos dice Judas 6, hay un lugar donde están espíritus encarcelados, y estos son ángeles caídos o demonios. ¿Pero qué? ¿Jesús les predicó el Evangelio? ¿Jesús les proclamó el Evangelio? No, porque los ángeles ya no tienen redención. Los ángeles caídos, para ellos no hay redención. Hebreos, el escritor de Hebreos dice así en el capítulo 2, verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Eso dice el verso 6 y verso 7. Y el verso 17 dice así, 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mire, para los ángeles no hay socorro, no hay salvación. Entonces, la proclamación que Jesús hizo a estos espíritus encarcelados no puede haber sido un mensaje de proclamación del Evangelio, no puede haber sido un mensaje de salvación. Pero lo que puede haber sido, o lo más probable, es que fue una declaración de victoria sobre Satanás y las huestes. Recuérdese que la Biblia nos presenta que Él le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Veamos dos pasajes. Aquí mismo en Primera de Pedro 3, el verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y cuando está hablando de potestades, está hablando de las potestades de las tinieblas. ¿Qué más?
Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el Señor hizo una proclamación de victoria. Y quiero hacer una anotación. Pablo dice en la carta a los Efesios también, un pasaje que también nos hace entender esto que estamos viendo. Dice en capítulo 4, verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice el verso siguiente, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él bajó al corazón de la tierra, al centro de la tierra. Ahí entendemos que es la morada de los muertos. Pero en aquel momento, recuérdese, había esta separación. Y él fue al seno de Abraham. Y desde el seno de Abraham hace una proclamación. Pero también, ¿para qué fue al seno de Abraham? Dice que él llevó cautiva la cautividad. Está hablando de la muerte, del pecado. Y dio dones, dio una dádiva de gracia a los hombres. ¿Cuál es esa dádiva de gracia? Salvación. Allí habían en el seno de Abraham, ¿quiénes? Los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que podemos? ¿Qué es lo que podemos ver en este evento? En este evento que tal vez no está descrito en otra parte de la Escritura. ¿Qué hizo el Señor? Que Cristo fue al paraíso y llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en Él previo a su muerte. Y después de asegurar su salvación en la cruz, Jesús trajo a Abraham. Llevó a hombres como David, Josué, Daniel, el mendigo Lázaro, al ladrón de la cruz, a todos los demás santos del Antiguo Testamento que habían sido justificados previamente por la fe, y los condujo del Hades al paraíso. Para eso fue, mire lo que hizo el Señor en estos 3 días. No perdió su tiempo, fue al paraíso, descendió al Hades, quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, proclamó victoria sobre los espíritus encarcelados y llevó a todos aquellos santos del Antiguo Testamento del seno de Abraham al paraíso. Y por último, quiero que veamos algo para finalizar. El Mesías en victoria. Dice los versos 19 hasta el verso 22. Voy a leer desde el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como la salvación de Noé, con referencia al juicio de Dios, está conectada con el agua. Recuérdese que el juicio en aquel tiempo fue por agua. Pero ¿qué pasó? Él fue salvo porque él entró en el arca. Asimismo, la salvación de los cristianos está conectada. ¿Con qué? Con las aguas bautismales. Ahora, quiero que entiendan. Esto no significa que porque usted se bautiza es salvo, no. Usted es salvo cuando viene a Cristo. Pero ¿qué pasa? Pedro está cuidadosamente señalando, apuntando, de que no es meramente el agua del bautismo que nos salva, sino la realidad espiritual de aquel creyente que ingresa
a la inmersión a las aguas. Lo que este hombre está hablando es la realidad espiritual de entrar a las aguas. Porque entrar a las aguas, ¿qué significa? Morir a la carne, crucificar, sepultar al hombre viejo. ¿Y qué? Y habla acerca de sepultar los deseos carnales, los deseos mundanos, y vivir, resucitar para Cristo. Uno sepulta al viejo hombre y vive para Cristo. Entonces, lo que en realidad nos salva es la aspiración, como dice de Pedro, la aspiración hecha en una buena conciencia, una buena conciencia hacia Dios, una conciencia hecha buena, en otras palabras, purificada, limpiada, transformada a través del trabajo completo de Jesucristo, a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está ahora a la diestra de Dios. Aquí vemos la plenitud de la obra de Dios, la plenitud de la obra de Jesucristo por su exaltación. Recuérdese que Él se humilló hasta lo sumo, pero Él fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Y vemos que también todo está a la sujeción. Vemos la sumisión de todos los espíritus creados a Él. Ya Él están sujetos, dice, ángeles, autoridades y potestades. Así que, hermanos, Jesús sufrió por hacer el bien, pero Él tuvo el último triunfo en la cruz. Él dio un grito, una proclamación de victoria. Él tuvo el último triunfo. Mire lo que dice Pedro aquí mismo en el capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primeramente, el más llamado a bendición es el bendito entre todos, Jesús, el Hijo de David, el Mesías que proclamó victoria. Al considerar los eventos entre la muerte y la resurrección de Jesús, podemos concluir que Jesús, como ha subido al cielo, su iglesia está a salvo en Él. Nosotros estamos bajo una promesa. Si nosotros permanecemos en Él, un día iremos a donde Él está. Y concluyo este mensaje con unas palabras del predicador Charles Spurgeon. Él dice así: que no tiemble su iglesia, que no piense en poner fuera la mano de la incredulidad para estabilizar el arca del Señor. La historia de la iglesia será la historia de Cristo repetida. Ella será traicionada, ella será azotada, ella será falsamente acusada y escupida. Es probablemente que sea crucificada y su muerte será segura, pero se levantará nuevamente. Su maestro se levantó y como Él se levantó, se levantará y recibirá la gloria. Nunca podrás matar a la iglesia hasta que puedas matar a Cristo, y nunca podrás derrotarla hasta que derrotes al Señor Jesús, quien ya tiene la corona de triunfo, porque Él proclamó victoria, y así como Él proclamó victoria, los creyentes proclamamos victoria en el nombre de Jesucristo, el Mesías que proclamó victoria. Amén.